Muy bien, por favor, enciendan las cámaras para dar inicio. Vamos a comenzar tomando lista. A ustedes ya les tomé el aporte la semana pasada, ¿correcto? Sí. Ya, ok. Sí. Ya, muy bien. Ya, aquí tengo la lista. Entonces, atención. Javier Álvarez, Presente. María Arellano, Presente. Milka Yobim, Presente. Eduardo Barahona, Presente. Erika Presente. Feto, Presente. Gary Bravo, Presente. Natia Carriel, Presente. Derek Chamorro, José Chillogalli, Clovis Cornejo. Profesor, mi compañero de Chamorro se está conectando el audio. Ya cuando se conecte, dígale que me avise para que no se quede con la falta. Fajardo Valeria, Presente. Ani Guerrero, Presente. Saúl Hidalgo, Presente. Justin Moreira, Presente. listo, Anabel Ojedis, faltado, Britney Pacheco, Presente. Zuleika Paredes, Presente. Manuel Pilay, Presente. Era Pionce, Presente. Pablo Herrera, Presente. Valeria Rodríguez, ha faltado Valeria, Julio Rodríguez, Presente. Kelly Suárez, Derlis Vera. Profe Valeria Rodríguez, presente. ¿Por qué no respondió? ¿Qué pasó? Es que en mi casa estaban que hablaban fuerte. Ah, ya, ok, listo. Ya. Derlis Vera, Presente. Giovanna Yulán, Presente. Ashley Zavala, Presente. Yacer Mite, Sebastián Pinto, Profesor, Chamorro, presente. ya. Dayana Isurieta, Presente. ya. A ver, los que están con falta son, me avisan si hay un error para corregir. Pinto, Mite, Ojedis y nadie más. Mande. Los tres estudiantes están con falta, Ojedis, Mite y Pinto. ¿Alguien sí está? Y le dije presente. Encienda su cámara, Sebastián. Listo, gracias, manténgala así. Ya, entonces solo está con falta Mite y Ojedis. Profesor, mi compañero me dice está. Pero no dice nada. Ah, ya, ok, ahorita escribió. Ya, ok. Entonces, bueno, solo Ojedis ha faltado, ¿verdad? Listo, vamos a registrar aquí.
Bueno, dado que a ustedes ya les tomé el aporte, vamos a descargar las notas para informarles cuáles serían sus promedios. Bueno, jóvenes, aquí tenemos las notas. Ya, estas dos de aquí pertenecen al insumo 1. Van a ir de color amarillo y el promedio es este de acá. Y estas notas de aquí pertenecen al insumo 2. Van de color azul. Y el promedio aparece acá donde dice insumo 2. Y este de aquí viene a ser el promedio final. Vamos a ver por si acaso hay alguna nota menor que 7. No, no hay ninguno menor que 7. Muy bien. Bueno, entonces estos serían los promedios. Miren, esta es la nota de la evaluación. Este de aquí, el primer casillero, es la nota del aporte. Entonces, el promedio estaría de la siguiente manera. A ver, primero déjame confirmar si está bien aquí la fórmula del promedio. 863 sale aquí, vamos a ver. Sí, sale lo mismo. Sale lo mismo, entonces estamos bien. Ya, Javier Álvarez 856, María Arellano, a ver, voy a ponerme más cerquita para poder observar. Javier Álvarez 856, María Arellano 938, Milka Yoví 975, Eduardo Barahona 988, Eric Barreto 794, Gary Bravo 988, Katia Carriel 8, Derich Chamorro 725, José Chillo Valle 969, Cornejo 725, Valeria Fajardo 944, Ani Guerrero 869, Saúl Hidalgo 975, Dayana Lucas 906, Adrián Mite 863, Justin Moreira 956, Anabel Ojeriz 925,
Britney Pacheco 9, Zuleika Paredes 769, Manuel Pilay 975, Sebastián Pinto 706, Kiara Piauce 894, Paula Herrera 7,06, Julio Rodríguez 9,25, Valeria Rodríguez 875, Kelly Suárez 763, Delis Vera 8, Giovanna Yulán 981, Ashley Zavala 788. Entonces, bueno, afortunadamente Profe, ¿qué materia? Esto es en estudios sociales. Ah, ya, gracias. Ajá. Esta sería en estudios sociales. Profesor, disculpe, ¿puede dejar ver mi nota? Zavala, sí, aquí está. ¿Alguien más? ¿Listo? Ya, entonces, bueno, en la materia de estudios sociales, pues como ustedes ya se dan cuenta, no hay ningún inconveniente, todos aprueban. Un momentito. Ya, vamos a ver formación cristiana. A ver, en formación cristiana quiero preguntarles si tal vez los estudiantes que no dieron aporte ya pueden dar aporte. Ya les voy a leer quiénes son. Profe, yo ya di el aporte ayer. ¿Su apellido? Fajardo. Ya, vamos a chequear. Yo también ayer hice la prueba, profe. Chamorro. Chamorro, ya muy bien, listo. A ver, los siguientes no han dado aporte. Chillogalli, Mite, Pinto, Pion, no, perdón, Pion, Kelly Suárez y Derlis Vera. Repito, Chillogalli, Mite, Pinto, Suárez y Derlis Vera. De los que nombré, ¿alguien ya puede dar aporte? No. No. Ya, entonces, cuando ya realicen los pagos, me avisan e inmediatamente se les toma el aporte. Ah, ya, aquí sí veo que me ha enviado, de una vez voy a calificar el aporte de Fajardo. Fajardo en el aporte sacó 10. Y Derek Chamorro en el aporte sacó 8. Ya, dicho esto, voy a sacar asimismo la sábana de notas para poder visualizar.
día de hoy, jóvenes, para culminar ya este segundo parcial, tenemos un tema de refuerzo, que es un tema que nos quedó de alguna manera un poquito pendiente porque no se avanzó a ver todo, y se refiere a los movimientos sociales. Los movimientos sociales en Latinoamérica, jóvenes, siempre ha sido una olla de presión. Desde que, bueno, antes de que vengan a invadir los europeos, los imperios mayas, aztecas, incas, eran imperios guerreros también. Entonces, todo este continente siempre estuvo en continuas luchas, peleas, guerras. Siempre esa ha sido la tónica de Latinoamérica. Cuando vinieron los europeos, españoles, portugueses, ingleses, holandeses en el norte, franceses, eso no cambió mucho, porque simplemente vinieron potencias más desarrolladas, con más tecnología, más armas, y asesinaron a la mayoría de los habitantes del continente, y a los que quedaron vivos los hicieron esclavos. Luego de cientos y cientos de años, casi prácticamente estamos hablando de 3 siglos, después de 300 años, los pueblos latinoamericanos, en los cuales ya se había dado un proceso de mestizaje, porque se cruzaron, es decir, se unieron indígenas con españoles, afroamericanos con españoles, y ahí se produjo lo que se llama el mestizaje. Nosotros somos parte de esos mestizos en la mayor parte de ecuatorianos, aunque en Ecuador también existen pues afrodescendientes, pero en realidad en Latinoamérica la mayoría lo ocupan los mestizos. Luego hay un importante grupo, sí es verdad, un importante grupo de afrodescendientes y de indígenas que todavía conservan muchas raíces de los indígenas originarios de acá de América. Pero lo que quiero decir es de que siempre América Latina estuvo en continuas revoluciones, en continuas peleas, en continuas pugnas, guerras, etc. Y en el siglo pasado no fue la diferencia. Entre muchos otros movimientos sociales que se dieron, ya vamos a ver dos que son muy importantes. Antes de eso, esta frase de Simón Bolívar me parece muy importante, que dice: un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Y este es un gran pecado del pueblo latinoamericano. Tenemos que ser autocríticos con nosotros mismos como sociedad. La ignorancia de Latinoamérica comienza por el hecho de que somos pésimos para leer. No nos gusta leer. Nos da pereza, nos da sueño, lo encontramos aburrido el hecho de leer. Por ahí comienza la ignorancia, jóvenes. El que no lee no se instruye. El que no lee se queda en las tinieblas y se queda esclavizado de su ignorancia. ¿Por qué digo esclavizado? Porque una persona que lee un poquito más, al que no lee, lo explota, lo esclaviza, se aprovecha. Le es injusto, le juega sucio, hace actos de corrupción y el otro ni se da cuenta. Eso es lo que sucede, jóvenes, aquí en Latinoamérica. Y eso lo vemos día a día en la clase, en algunas partes de la clase política, lamentablemente, del país. Entonces, mientras existe ignorancia en el pueblo ecuatoriano, en el pueblo latinoamericano, mientras el pueblo no aprenda a valorar el estudio, no aprenda a valorar la lectura, el análisis, la reflexión, vamos a seguir en un estado de ignorancia. Y así vamos a seguir viviendo en el mismo caos de siempre. ¿Cuál es el caos de Latinoamérica? Un continente con narcotráfico, con pandillas, con secuestros, con sicarios. Un continente con un sinfín de situaciones totalmente negativas. Entonces, se hace completamente necesario el hecho de ilustrarnos como latinoamericanos desarrollando el amor por la lectura. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Bueno, jóvenes, quería indicarles lo siguiente también para que después no les... para que después de pronto no se sorprendan o de pronto
algún padre de familia de pronto se vaya a sentir mal por las situaciones. Bueno, quiero indicarles esto de aquí. Ya, el departamento de inspección tiene esto, jóvenes. Miren, esto está en la nube, en el internet, una carpeta por cada curso. Dentro de cada curso, los profesores suben las capturas de los estudiantes que no encienden las cámaras. Por ejemplo, aquí está, 10º B, estos son de estudios sociales. Y aquí están algunos estudiantes que no encienden las cámaras. Ahí se ve, por ejemplo, Anabel Ojedis, Ashley Zavala, Kiara Pionce, acá no han encendido las cámaras. Y vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver estudios sociales, 6 de agosto. Aquí también hay algunos estudiantes que no encienden las cámaras. Miren, vamos a hacer un poquito más grande. Julio Rodríguez, Valeria Fajardo, Justin Chamorro, Ashley Zavala, Sebastián Pinto, Paula Riera, Clovis Cornejo. Bueno, ahí están, esas evidencias se las llevan las materias. ¿Y eso qué significa? Que probablemente en este parcial no van a tener conducta A en comportamiento. Y si son muy reincidentes, incluso podrían llevar conducta C. Eso usted se lo sabe de memoria. Y a pesar de eso, apagan las cámaras. Y Chillogalli sigue con la cámara apagada, por ejemplo. Entonces, miren, dense cuenta, jóvenes, ustedes tienen que hacer conciencia de esta parte y sin que nadie les diga, usted debe saber que su obligación es tener la cámara encendida y sin que nadie le obligue, sin que nadie le pida, sin que nadie le reclame, sin que nadie le diga nada, usted tiene que estar con la cámara encendida siempre. Bueno, eso les quería recordar para que de pronto después ven notas bajas en el comportamiento, no se vayan a asustar. Bueno, entonces decíamos que Latinoamérica siempre ha vivido en esta explosión social, en paros, en peleas, en pugnas, en corrupción, en carteles. Esa es la realidad lamentable de este hermoso continente, porque es bellísimo, pero tiene sus problemas. Y nosotros estamos llamados a contribuir en la solución de esos problemas en la medida que nos preparemos. En la medida que nos preparemos, en la medida que estudiemos, en la medida que obtengamos una profesión, etc. De lo contrario, vamos a seguir siendo esclavos de otros que se pasan de vivos o de vivarachos y que hacen sus cuestiones de corrupción. Entonces, bueno, definiciones. Los movimientos sociales son desafíos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades. Estos son los movimientos sociales como concepto. Otro concepto, son redes informales complejas y heterogéneas basadas en creencias compartidas y solidaridad, que se movilizan en relación a cuestiones conflictivas a través del uso frecuente de varias formas de protesta. Entre ellas, por ejemplo, jóvenes, ¿han visto ustedes cómo están protestando los maestros en el Ecuador? Ustedes Sí, profe. ya se han visto, ya. ¿Cómo están protestando, Saulito? Quemando llantas, peleando contra el gobierno. Ajá, y otra cosa. Que Guillermo Lazo. Correcto, porque Guillermo Lazo les mintió. Bueno, yo soy parte del gremio de maestros, pero todos los maestros del Ecuador, que son miles y miles de profesores, están organizados en diferentes grupos, en diferentes movimientos. Los que están ahorita quemando llantas, cerrando las vías, sobre todo son maestros que pertenecen al ámbito de las escuelas fiscales. ¿Por qué razón? Porque en el ámbito de escuelas fiscales, ¿cuáles son las escuelas fiscales? Son las escuelas donde los estudiantes no pagan una mensualidad. La educación es completamente gratuita. Entonces, a esos maestros, quien les paga el sueldo es el gobierno.
¿Y qué pasa? Que en muchos casos durante la pandemia el gobierno no les ha pagado los sueldos. Entonces, por eso, por un lado, salen y hacen paros, reclaman. Claro que lo hacen después de clases, no lo hacen interrumpiendo las clases, ¿no? Pero es triste ver esa situación porque un profesor debería estar leyendo, instruyéndose, preparándose, conociendo más para poder impartir las clases a sus estudiantes, no haciendo paros o quemando llantas. Pero la injusticia y las mentiras del gobierno, como decía Saúl, el gobierno de Guillermo Lazo, con tal que le den el voto, les prometió que sí iba a ser realidad las reformas de la ley de educación, con la cual a los maestros que trabajan en escuelas fiscales les iba a subir el sueldo y un maestro que comenzaba ganando $1,000. Eso es un buen sueldo para comenzar a ganar. Pero entró Guillermo Lazo a la presidencia y se olvidó lo que le había prometido. No es que se olvida, se hacen los que se olvidan, porque lo que querían era conseguir los votos. Entonces, cuando Guillermo Lazo entró a la presidencia, el ministro de Economía de Lazo dijo que no es posible subirles el sueldo, que eso es anticonstitucional, que no hay plata, que de dónde van a sacar dinero. Entonces, ahí los maestros que pertenecen a este magisterio de la UNE y de la red de educadores también ha tomado varias formas de protesta social. Comenzaron con las huelgas de hambre. ¿Qué es una huelga de hambre? Las personas se abstienen de comer voluntariamente durante muchos días. Algunos maestros ya llevaban 20 días en huelga de hambre. Esa es una forma de protestar. ¿Saben para qué? Para llamar la atención del gobierno y para llamar la atención de organismos internacionales para que lo presionen al gobierno para que cumpla lo que prometió. Como a Guillermo Lazo le importa un comino, las huelgas de hambre de los maestros no les paró ni bola. Entonces los maestros tomaron otra forma de protesta social. ¿Cuál fue? Comenzar a desangrarse. ¿Qué significa eso? Hacerse heridas y mostrar que se derrama sangre. Miren, analicemos eso. Analicen, a ver, ¿por qué? ¿Qué significa? ¿Qué impacto causa eso en la sociedad?